La cafetería era uno de esos lugares que parecían detenidos en el tiempo. Las paredes de ladrillo visto estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad, en otras épocas. Y las mesas de madera oscura tenían ese brillo característico de años de uso. En el aire, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el dulce olor de los pasteles recién horneados. Era un lugar acogedor, lleno de vida pero sin ser abrumador. Él estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con un libro abierto frente a él. Aunque parecía absorto en la lectura, sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta cada vez que sonaba la campanilla que anunciaba la entrada de un nuevo cliente. Llevaba una camisa de lino arremangada hasta los codos y unos jeans oscuros que se ajustaban perfectamente a su figura. Su cabello, ligeramente despeinado, le daba un aire relajado pero sofisticado. Ella entró en ese momento, y fue como si el tiempo se detuviera. Llevaba un vestido rojo, ceñido que resaltaba cada curva de su cuerpo, y sus tacones resonaban con firmeza contra el suelo de madera. Su cabello, largo y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada de seda. Se dirigió directamente a la barra, donde el barista la saludó con una sonrisa de reconocimiento. «El de siempre, por favor», dijo ella, con una voz suave pero llena de confianza. Mientras esperaba su pedido, sus ojos recorrieron la cafetería, deteniéndose brevemente en cada rincón hasta que encontraron los de él. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que ambos sintieran una chispa de electricidad en el aire. Él desvió la mirada rápidamente, fingiendo concentrarse en su libro, pero no pudo evitar volver a mirarla unos segundos después. Y allí estaba ella, observándolo con una expresión que era una mezcla de curiosidad y provocación. El juego había comenzado. Ella tomó su café y se dirigió a una mesa cercana, eligiendo un asiento que le permitiera mantenerlo a él en su campo de visión. Cada vez que sus ojos se encontraban, la tensión crecía. Era como si el resto del mundo se desvaneciera, dejando solo a los dos en ese espacio cargado de electricidad. Ella jugueteaba con su taza, llevándola a sus labios con movimientos lentos y deliberados, mientras sus ojos lo mantenían atrapado en una danza silenciosa. Él intentó concentrarse en su libro, pero las palabras se mezclaban en su mente, incapaz de formar una idea coherente. Finalmente, decidió que había tenido suficiente. Con un movimiento seguro pero tranquilo, se levantó de su mesa y se acercó a la barra. Ordenó 2 copas de vino tinto, sin apartar la mirada de ella ni un segundo. El barista le entregó las copas con una sonrisa cómplice, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Con las copas en mano, se dirigió hacia su mesa. Cada paso resonaba en su mente, como el latido de un tambor que marcaba el ritmo de su corazón. Cuando llegó frente a ella, se inclinó ligeramente, colocando una de las copas sobre la mesa con delicadeza. «Parece que ambos necesitamos algo más fuerte que café», dijo con una sonrisa, su voz baja pero llena de confianza. Ella rió suavemente, un sonido que parecía resonar en el aire como una melodía. Tomó la copa con elegancia, sus dedos rozando los de él por un instante que pareció durar una eternidad. «¿Y qué te hace pensar que aceptaré tu oferta?», preguntó, jugando con el borde de la copa, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y desafío. «Porque llevamos los últimos 10 minutos mirándonos como si fuéramos los únicos en esta cafetería», respondió él sin perder la compostura. Su voz era suave pero firme, cargada de una intensidad que hacía que cada palabra resonara en el aire. Ella sonrió, levantando la copa en un brindis silencioso. Él hizo lo mismo, y el sonido del cristal chocando resonó como un eco en su burbuja privada. Bebieron un sorbo, manteniendo el contacto visual, como si estuvieran sellando un pacto no dicho. La conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de libros, de viajes, de música, pero cada palabra parecía tener un doble sentido, cargado de insinuaciones. Sus miradas seguían encontrándose, y cada vez que lo hacían, el aire a su alrededor se volvía más denso, más caliente. En un momento dado, ella bajó la mirada hacia sus labios, y él notó cómo su respiración se aceleraba. Fue entonces cuando ella, con un movimiento audaz pero discreto, deslizó su pie por debajo de la mesa hasta rozar su pierna. Él contuvo la respiración,
sintiendo cómo ese simple contacto desencadenaba una oleada de deseo. ¿Y si nos vamos a un lugar más privado?, susurró ella, inclinándose ligeramente hacia él, su voz apenas un susurro cargado de promesas. Él asintió, sin necesidad de palabras. Dejaron unas monedas sobre la mesa para cubrir la cuenta y se dirigieron hacia el baño, caminando tan cerca que sus manos rozaban sin llegar a entrelazarse. La tensión era palpable, como si cada paso fuera una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Al llegar al baño, él cerró la puerta con un suave clic, asegurándose de que no fueran interrumpidos. El espacio era pequeño, íntimo, y el sonido de sus respiraciones resonaba en las paredes. La luz tenue creaba un ambiente cálido, casi mágico, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Ella se apoyó contra el lavabo, mirándolo con una mezcla de desafío y deseo. Su vestido rojo ceñido resaltaba cada curva de su cuerpo, y la luz suave acentuaba el brillo en sus ojos. Él se acercó lentamente, como si quisiera saborear cada segundo, cada latido de sus corazones sincronizados. ¿Y ahora?, preguntó ella, arqueando una ceja, su voz un susurro cargado de promesas. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, levantó la mano y acarició suavemente su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel bajo sus dedos. Ella cerró los ojos por un momento, disfrutando del contacto, antes de volver a mirarlo con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Ahora», dijo él, su voz baja, pero llena de determinación. «Dejamos que el juego termine». Ella sonrió, un gesto lento y provocativo que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Levantó la mano para tocar su rostro, trazando una línea imaginaria, desde su mandíbula hasta sus labios. Sus dedos se detuvieron en su boca, y él sintió cómo el mundo se detenía por un instante. El beso fue inevitable, pero no apresurado. Fue lento, profundo, lleno de promesas no dichas. Sus labios se encontraron con una intensidad que los dejó a ambos sin aliento, explorando, saboreando, como si quisieran memorizar cada detalle del otro. Sus cuerpos se acercaron, y el espacio entre ellos desapareció por completo. Él la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo su cuerpo se ajustaba perfectamente al suyo. Ella entrelazó sus manos en su cuello, acercándolo aún más, como si no pudiera soportar la más mínima distancia entre ellos. El mundo exterior dejó de existir, y solo quedaron ellos, en ese momento perfecto, cargado de pasión y deseo. El beso se intensificó, pero seguía siendo lento, deliberado, como si ambos quisieran prolongar cada segundo. Sus labios se movían al unísono, explorando, descubriendo, mientras sus manos trazaban líneas invisibles sobre la piel del otro. Él deslizó sus dedos por su espalda, sintiendo la suavidad de su vestido bajo sus palmas, hasta llegar a la curva de su cintura. Ella, por su parte, jugueteó con el pelo en su nuca, tirando suavemente para acercarlo aún más. El aire a su alrededor parecía vibrar, cargado de una energía eléctrica que los envolvía por completo. Ella separó sus labios por un instante, solo para susurrar su nombre en un tono que era casi un gemido. Él respondió con un murmullo de aprobación, sus labios encontrando de nuevo los suyos con una urgencia contenida. Sus cuerpos se movían en una danza lenta y sensual, cada movimiento calculado para aumentar la tensión entre ellos. Él inclinó la cabeza para dejar un rastro de besos suaves a lo largo de su cuello, sintiendo cómo ella se estremecía bajo su contacto. Ella arqueó la espalda, ofreciéndole más de sí misma, mientras sus manos se deslizaban por su pecho, sintiendo los latidos acelerados de su corazón. «Nunca pensé que un simple juego de miradas pudiera llevarme aquí», susurró ella, su voz temblorosa pero llena de deseo. «A veces, los juegos son solo el comienzo», respondió él, su voz ronca pero suave, mientras sus manos continuaban explorando, aprendiendo cada curva, cada detalle de su cuerpo. El espacio entre ellos se redujo hasta casi desaparecer, y el mundo exterior se desvaneció por completo. Solo existían ellos, en ese momento perfecto, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada respiración, cada susurro, cada roce de piel contra piel, era una promesa de algo más, algo que iba más allá de las palabras.
El momento en el baño pareció durar una eternidad, aunque en realidad solo fueron unos minutos. Finalmente, ella separó su rostro del suyo, mirándolo con una intensidad que lo dejó sin aliento. Sus labios estaban ligeramente hinchados, y sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y anticipación. Esto no puede terminar aquí, dijo ella, su voz, un susurro cargado de promesas. Él asintió, sin necesidad de palabras. Sabía exactamente lo que quería decir. Lo que había comenzado como un simple juego de miradas en una cafetería había evolucionado en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a dejar atrás. Salieron del baño, caminando tan cerca que sus manos rozaban sin llegar a entrelazarse. La tensión entre ellos era palpable, como si cada paso fuera una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Al llegar a la salida de la cafetería, ella se detuvo y lo miró con una sonrisa juguetona. ¿Y ahora?, preguntó, arqueando una ceja. «Ahora», respondió él, tomando su mano con suavidad. «Vamos a mi lugar. Tenemos mucho de qué hablar». Ella sonrió, un gesto lento y provocativo que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Asintió, permitiendo que la guiara hacia la puerta. La noche los recibió con un aire fresco que contrastaba con el calor que emanaba de sus cuerpos. Caminaron por la calle, sus pasos sincronizados, como si hubieran estado haciendo esto toda la vida. Al llegar a su apartamento, él abrió la puerta y la invitó a entrar con un gesto galante. Ella cruzó el umbral, mirando a su alrededor con curiosidad. El lugar era acogedor, lleno de pequeños detalles que revelaban su personalidad. Libros apilados en una estantería, un viejo tocadiscos en un rincón y una manta suave sobre el sofá. «Me gusta», dijo ella sonriendo, mientras se acercaba a la estantería para examinar los títulos de los libros. Él la siguió, colocándose detrás de ella y rodeándola con sus brazos. Ella se apoyó contra él, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. «Me alegra que te guste», susurró él, dejando un beso suave en su cuello. Ella giró para enfrentarlo, mirándolo con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de esperanza y deseo. «Solo el comienzo», confirmó él, sellando su promesa con un beso lento y profundo. Ella giró para enfrentarlo, mirándolo con una intensidad que lo dejó sin aliento. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y deseo, como si supieran que lo que habían comenzado en esa cafetería era solo el preludio de algo mucho más grande. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó, su voz un susurro cargado de promesas. Él sonrió, un gesto lento y seguro que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Levantó la mano para acariciar su mejilla, sintiendo la suavidad de su piel bajo sus dedos. «Solo el comienzo», confirmó él, su voz ronca pero llena de determinación. Y entonces sellaron su promesa con un beso. No fue un beso apresurado ni desesperado, sino lento, profundo, lleno de la certeza de que esto era solo el primer capítulo de una historia que estaba destinada a ser escrita juntos. El mundo exterior desapareció por completo, y solo quedaron ellos, en ese momento perfecto, donde el tiempo parecía haberse detenido. Cada respiración, cada susurro, cada roce de piel contra piel, era una promesa de algo más, algo que iba más allá de las palabras. Y así, entre susurros y miradas, comenzó algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos sabían que no podían evitar. Porque a veces, los mejores comienzos surgen de los juegos más simples. Si te ha gustado y quieres más, dale like y suscríbete. Aún quedan muchas historias por descubrir.